you to move and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And all the words hold my hand, and all the words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In all the words, please be true. In all the words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. You know the words, please be true. In all the words, You know the words, in all the words, I love you. Qué apertura, ¿no? Con pura Hey Soul, bienvenidos a la bitácora Red Guaraní. Loca como tu madre, bandida, buscona. Si te vestís así, evidente que estás buscando macho. Inútil, buena para nada. Se servija, se ama, se señora. Seguro que te vas por ahí y otra vez comenzás a buscar chongo. ¿Para qué querés trabajar si no te hago faltar nunca nada? Quédate nomás en casa que yo me encargo. Anda, cambiate ese vestido. Tienes una pinta de bandida. ¿No te das cuenta que ya no tienes edad para usar esa ropa? Ridícula, desubicada, quitamaridos, trola. Porque te quiero, te cuido, ¿me entendés? Si no sos mía, no serás de nadie más. Si no fuera por mí, estarías tirada en cualquier rincón. Yo te saqué de la miseria, desagradecida, malparida, puta. Este tipo de expresiones escucha diariamente miles y miles de mujeres del Paraguay. Este tipo de trato o de maltrato es el pan diario de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, aún nos resistimos a aceptar el maltrato sistemático a la mujer como un problema real. Lo escondemos debajo de la alfombra. De esas cosas no se hablan en Paraguay. Ni siquiera tenemos una ley para proteger a nuestras mujeres. Se las puede tocar en las calles, se las puede ultrajar en los estadios, en las discotecas, se las puede desnudar en los boliches, se las puede usar y tirar como preservativos. La realidad de la mujer paraguaya hoy necesita un análisis, necesita un enfoque, necesita que establezcamos el debate. Por eso en la bitácora hoy hablamos de maltrato a las mujeres. Hay una ley en ciernes, hay una campaña por ellas, pero hay mucho por hacer.
Pero vamos a contar también acerca de las vivencias de otras mujeres. Cuando hablamos de violencia de género abarcamos varios tipos de violencia y de hecho aquí en Paraguay también en varias partes del mundo, en países de la región principalmente, hablamos de la violencia doméstica como el principal índice de violencia que sufren las mujeres en nuestros países y también en Paraguay. Hablamos con algunas de ellas, contaron sus testimonios de vida realmente fuertes, la mayoría de ellos, y esto es lo que nos cuentan aquí en la bitácora. Primero no te das cuenta cuándo empieza y te va arrastrando. Primero son insultos, cosas así sin importancia. Después empiezan los golpes. En los últimos años de casamiento con Carlos Amarilia fue muy difícil, incluso tuve que llamar al consulado de Brasil que me ayuden. No hubo caso porque él insistía en decir que yo estaba sola. A él no le gustaba nada, nunca. Me preguntan mucho, ¿por qué no saliste? Y es fácil decir eso cuando estás de afuera, porque estando adentro no ves. Estando adentro vos no ves que todo lo que estás pasando está mal. A vos te llega hasta un momento donde pensás de que es normal, todo lo que te está pasando es normal. Él en una ocasión me golpeó muchísimo, me quemó la cara, me golpeó mucho la cabeza, al cual mi hijo me salvó. En la madrugada nos atacó a toda la familia. Mi hija lastimosamente no sobrevivió, en aquel entonces tenía 3 años. Mi hijo 8 años, gracias a Dios, sobrevivió, él es el motor de mi vida. Yo quedé con discapacidad física y mi hijo y yo, que somos los sobrevivientes, con secuelas psicológicas también de por vida. Estando embarazada de ella de 5 meses, él llegó totalmente borracho, no sabíamos si era alcohol, si era drogas, ya no sabíamos qué era. Llegó a la casa, nosotros teníamos un taller de confecciones, le echa a todo el personal, no le importó que era 30 de diciembre, ¿verdad? Le echa a todo el personal a la calle sin pagarle un solo guaraní de todo el trabajo que ellos habían hecho durante todo ese mes. Y después me entra a corregir. En diciembre del 2012, él salió con libertad condicional, supuesta buena conducta, por aprobación de psicólogos del Hogar La Esperanza, donde él estaba. Él está ahora libre, siendo enfermo mental, y yo estoy caminando con muletas y sin mi hija. 6 años de princesas, 6 años de estar por los palacios, buscando justicia, buscando socorro, en una justicia que muchas veces no te corresponde, no te responde. No te corresponde estar humillándote y pidiendo, pero mire, no corresponde esa fecha. Duele ser víctima, duele los golpes y duele el tiempo que tenés que esperar para eso. Personas como él no tienen que estar en la calle, no tiene que tener la posibilidad ni siquiera de volver a acercarse a ninguna mujer, a ningún niño, ninguna niña. Personas como esa tiene que tener una condena y quedarse en la cárcel porque no puede estar libre. Hoy fui yo, fueron mis hijas, mañana va a ser otra. Luchen, levanten los brazos, no permitan que sus hijos sean maltratados ni que sus hijos sean golpeados. No tengan miedo, denuncien. Ustedes están a tiempo antes de que les suceda lo que a mí me sucedió. Gracias, Alejandro, excelente trabajo como siempre. Ronda de conclusiones. Fiorella, si tuvieras que dar un mensaje
te está mirando la gente, hay gente incrédula, hay gente que dice, no, se está exagerando, lo de Fiorella es porque ella es conocida. ¿Qué le diría a la gente sobre la situación del maltrato a las mujeres en Paraguay? Que ninguna mujer debería ser víctima, ninguna mujer. Y que no está bien y que no es normal. O sea, más de lo que estuvimos hablando, Mario, es hora de que paremos y de que nosotros seamos el ejemplo de respetar a la mujer y de darle el valor que se merece. Enseñar a los niños, enseñar a las personas de nuestra edad, enseñar a todas las personas posibles y acompañar, ¿verdad? Acompañar y sumar y no restar. Que todas merecemos ser respetadas, todas y todos. Bueno, y Lucía, lo mismo para vos, con el agravante de que vos tuviste que hasta pagar con tu libertad tu situación. Quizás tendrías que haber reaccionado antes, tenías que haber a lo mejor pegado un grito más fuerte para que se te escuche, o en realidad tuviste pocas oportunidades de hacerte escuchar. Yo creo que tuve poca oportunidad y cuando pedí ayuda no me brindaron esa ayuda que yo pedí, por eso yo siempre culpo al sistema realmente de lo que sucedió. Y no me canso de repetir eso para que no le ocurra a otras personas y las autoridades puedan tomar conciencia justamente a partir de mi caso y puedan brindarle a otras mujeres esa protección que no me brindaron a mí. Y yo creo que esto no es una guerra de sexos entre hombres y mujeres, sino que entre todos, entre hombres y mujeres, podemos cambiar esta situación y que termine de una vez por todo, porque la violencia causa daño no solamente a la mujer que la está sufriendo, sino a los hijos, a la sociedad, a la salud. Es un daño inmenso. I don't want you to be a slave. I don't want you to walk all day. But I want you, baby, to be true. And I just wanna make love to you, yeah, like you. Oh, yeah, like you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to give you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you. Love to you. And I can tell by the way you walk that walk, and I can know by the way you talk that talk, and I can hear by the way you treat young girl that I can give you all the love and leave the whole world. All I wanna do